Hola, soy Alberto Dusap y hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a ver, prometimos que con la verdad nos podíamos liberar, pero que había que estudiar. Vamos a buscarle la costura, la gravedad. ¿Por dónde se le ve el cartón? Bien, empezamos. Bueno, pues vamos a intentar entender las mareas. Y las mareas, lo primero que nos dice es que son producidas principalmente por la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna. Bien, pues vamos a comprobar esto. Ahí tenemos un montón de terminología sobre el tema. Y vamos allá, el fenómeno físico de las mareas. Más o menos lo que a mí me ha llamado la atención de todo esto es que otra vez tenemos la negación de las fuerzas centrífugas. No se deben tener en cuenta las fuerzas centrífugas porque son fuerzas ficticias. Bueno, vamos a ver, divide las mareas en solares y lunares. Y tras unas fórmulas completamente extrañas donde toma en cuenta todo tipo de cosas, termina diciéndonos que la diferencia media de una marea solar es de 24,4 centímetros y que tiene un periodo de 12 horas. Y la lunar nos habla de que tiene una oscilación media bastante mayor, de 35,6 centímetros. Bien, vamos a... Y tiene otro periodo, un periodo de 12 horas, 25 minutos. Bien, vamos a calcular entonces las fuerzas de tracción del Sol y la Luna. Bueno, pues vamos a repasarle las cuentas a la fiera corrupia, a la gravedad. Necesitamos una página con un calculador de gravedad y vamos a calcular la atracción gravitatoria que hace la Luna sobre 1 tonelada de agua para imaginarnos la fuerza de las mareas. Lo primero que necesitamos, colocar los datos de la masa de la Luna, los sacamos de la Wikipedia. Después, 1 tonelada de agua. Repasamos que es todo bien, kilos, muy bien. La distancia, como veis, la fórmula es la distancia entre los cuerpos, pero desde su centro. O sea que en este caso tendríamos que añadir a la distancia orbital el radio de la Luna. Y ya está, ya tenemos los datos para calcular la atracción. Bueno, pues tenemos que son 0,0329 newtons. Para hacernos una idea, lo vamos a pasar a kilogramos fuerza. Vale, pues como vemos son 3,3 gramos fuerza. Son solo 3 gramos, la atracción gravitatoria de la Luna sobre 1 tonelada de agua. No parece mucho. Vamos a calcular también la atracción gravitatoria del Sol sobre esa misma tonelada de agua. Para eso pues tenemos que poner los datos del Sol, su masa. Colocamos también la tonelada de agua es la misma y la distancia al Sol más el radio del Sol. Bueno, pues tenemos un resultado de 5,8 newtons. Lo pasamos a kilogramos fuerza. Vaya, estos son 599 gramos, casi 600 gramos por tonelada. O sea, estamos hablando de que la atracción gravitatoria del Sol es una magnitud 300 veces superior a la de la Luna. Bueno, pues una vez que hemos hecho nuestros deberes y nuestras cuentas, ya sabemos lo que tiene de tracción el Sol sobre 1 tonelada de agua, 599 gramos.
la atracción sobre esa tonelada de agua de la Luna, 3,3 gramos. Y que la marea lunar es prácticamente el doble de la solar. O sea, a ver, esto aquí ya está más que probado, más que claro, que las mareas siguen al Sol y a la Luna, pero evidentemente no es por gravedad no, es imposible. Es completamente... no cuadra, o sea, es una risa. Quizá por eso los números de los cálculos los han complicado tantísimo y es el trile que nos están haciendo, es el trile que tienen que mantener. Es el punto de rotura de este modelo. Es imposible una marea lunar el doble que la solar con esas tracciones. El resto del artículo encontraréis millones de chistes, como que la Tierra está en caída libre hacia el Sol o el nacimiento de la Luna por fuerza centrífuga. Pero el punto principal es ese. Es imposible estas mareas con esos números que la causa sea la atracción gravitacional. Bueno, pues las conclusiones finales con los números en la mano. El Sol y la Luna siguen fielmente las mareas. Se puede saber la marea que hay pero desde luego la explicación gravitatoria no se sostiene por ningún lado. La explicación gravitatoria no es ninguna explicación, es una burla. Otras explicaciones, pues habrá que seguir investigando, pero de momento la única que queda es la electromagnética. Todos los capítulos que hemos hecho en Estudios No son igual de serios como este. No hay aprobados estudiándose solo un capítulo. Venga, hasta la próxima.